al magíster. También hay que mencionar que algo muy importante, que después de esta instancia, obviamente van a haber canales de comunicación a través de posgrado de la universidad y de nuestros mismos coordinadores. Por lo tanto, la instancia y la idea es que sea un espacio para conocerlos también a ustedes y para que efectivamente ustedes puedan despejar todas las dudas que hay en función de este proceso y de esta reunión que es para partir nuestro proceso de admisión. En función de eso, lo que vamos a hacer ahora es partir con la primera presentación. Estoy cargando el archivo. Si me dan un segundo. Y básicamente, para contarles un poquito la lógica de las presentaciones, nuestro objetivo fue transitar y hacer elecciones de presentaciones que fueran bien diversas. Sabemos que al ser un magíster interdisciplinario, lo que genera es que estos temas del territorio finalmente llamen la atención a distintas disciplinas, desde la arquitectura, la sociología, el derecho, la geografía propiamente tal. Por lo tanto, nos parece que es un programa bien transversal donde todas estas disciplinas base pueden tener una instancia también para dialogar finalmente con un tema que hoy día está siendo clave, que es el territorio, donde hay un diálogo finalmente transversal con el territorio. Entonces, la primera presentación, que va a estar a cargo mío, trata específicamente del tema de la ciudad y la pandemia en los procesos de habitar la verticalidad, que son los temas que yo trabajo específicamente dentro de la línea del departamento. Se está demorando en cargar un poco, entonces eso me da el pie para presentarme. Mi nombre es Loreto Rojas, yo soy académica del departamento de Geografía. Desarrollo dentro de la línea del programa el curso de Urbanización y Desarrollo Urbano, y estoy en la segunda parte el segundo año del programa, ¿ya? Entonces, bueno, voy a partir con esta presentación. Como les digo, la idea es que sea como una instancia más que nada dialogada, para que después tengamos elementos para discutir. Bueno, me tocó presentar esta lista y básicamente la presentación de esta temática tiene que ver con que el tema de la pandemia ha llegado y de alguna forma en muy poco tiempo ha transformado la imagen de la ciudad. Eso es algo que nosotros podemos constatar como ciudadanos a pie, y que así como transformó la imagen de ciudad, está transformando la forma de comunicarnos, de movernos, de transitar, y también nuestra forma como de vivir y de habitar los territorios. ¿Y qué ha significado esto en concreto en nuestro desarrollo? Es que hay preguntas que están surgiendo en el marco de esta pandemia hoy en día que básicamente tienen que ver con la forma de la ciudad, o por lo menos en esta dimensión desde el área urbana. Y surgen preguntas tan interesantes como, por ejemplo, de si tiene la forma de la ciudad impacto en el comportamiento de la pandemia. Y hay algo, esto que ha estado muy en prensa, que ha estado muy en discusión en relación a cómo se está diseñando la ciudad. Esa es una pregunta hacia el pasado, pero también hacia el futuro nos empezamos a preguntar de qué manera la forma en que se desarrolla nuestra ciudad de hoy se verán afectadas por estas nuevas prioridades. Prioridades que en este caso están mucho más ligadas a salud pública, que para nada era un tema prioritario hasta el día de hoy. ¿Qué genera esto? Que finalmente hoy día empiezan a resurgir algunas antiguas contradicciones, contradicciones que eran mucho más discusiones de 30, 40, 50 años atrás, cuando uno empezaba a pensar finalmente cómo se podían diseñar nuestras ciudades. Y una gran discusión finalmente tiene que ver con las tendencias que surgen como resultado de la pandemia, que es el cuestionamiento de la alta densidad y también de la compacidad de las ciudades, algo que se veía hasta ahora como muy positivo, finalmente porque ayudaba el tema de la sustentabilidad, porque era rentable desde el punto de vista económico y porque se supone que era el camino más ecológico y más rentable para que la ciudad creciera. A raíz del tema de la pandemia, lo que sucede es que se empieza a cuestionar. Al cuestionarse el tema de la alta densidad y la compacidad, también se empieza a legitimar
a legitimar el tema de la dispersión urbana. O sea, ¿es posible, uno se pregunta, que la pandemia empiece a dar legitimidad a una discusión que nosotros pensábamos que, si bien convive, siempre ha convivido la alta densidad con la dispersión, de alguna manera había mucho más consenso en muchos lugares que las ciudades deberían crecer en forma densa? Entonces, de alguna forma nos traen nuevas discusiones al día de hoy, tanto así que no son discusiones tan contemporáneas que podemos ver la diferencia que hay en muy pocos meses. Y uno se pregunta frente a eso si efectivamente podríamos decir que estamos hacia un cambio de paradigma. Fíjense que en febrero de 2020, hace un par de meses, la candidata alcaldesa de París, como uno de sus elementos políticos más importantes para poder ganar la alcaldía, ella decía que iba a propiciar una ciudad en 15 minutos. Eso significa propiciar la movilidad a pie, en bicicleta, pero sobre todo la densidad, la compacidad y una serie de núcleos urbanos que hicieran que uno no se debería mover tanto en la ciudad. Y es una discusión de hace un par de meses atrás. Sin embargo, cuando uno revisa qué está pasando en España, en abril del 2020, la pregunta ahora es si efectivamente vamos a tener un nexo hacia el campo. Como hoy día, a raíz de la pandemia, vivir fuera de la ciudad se empieza a transformar en una opción. Obviamente, esto trae una disputa y vuelve a traer una discusión a la actualidad, que es la típica discusión de ciudad compacta versus ciudad difusa, pero con nuevos elementos. Esta discusión también se ha hecho nacional y nosotros lo hemos visto durante este último tiempo. Se empieza a cuestionar el tamaño de la vivienda y el hacinamiento, principalmente en zona de cuarentena, como el gran potenciador de los contagios, a riesgos que son de la persona, como el envejecimiento, la obesidad, se suma la alta densidad como un elemento también a cuestionar, y finalmente lo que a todos nos pasa, el teletrabajo, o a la mayoría, se empieza a tomar como un elemento que finalmente la gente tendría o empezaría a buscar mayor espacio, por lo tanto, las últimas ventas o las ofertas de venta en los últimos periodos están empujando mucho más a una demanda de casa y departamento. Esto es todo un cambio, es un cambio muy rápido que claramente no nos toma preparados y donde el reto que surge finalmente es adaptar la ciudad. No construir, la ciudad está construida en vía de construcción, tenemos una forma de hacer ciudad, pero hay que aprender a adaptar esta ciudad. Pero sin embargo, cuando uno ve las cifras o cuando uno ve lo que está sucediendo en distintos países, uno se da cuenta que desde el año 2000 en adelante, muy fuertemente, a pesar de que la verticalización siempre ha sido un tema que ha tenido mucha fuerza en muchos países, pero se da la mayor construcción de edificios más que en los 15 años anteriores. O sea, ha sido tan fuerte el desarrollo de la construcción y ha sido tan fuerte el desarrollo de la construcción en alta densidad que esta imagen empieza a ser recurrente y son un par de imágenes que son las clásicas, Ciudad de México, esta típica imagen de China, que es una forma también muy fuerte de densidad, pero sin embargo esto no es tan extraño, empieza también a estar cercano a nosotros y son también los procesos que nosotros empezamos a ver en Santiago de Chile, que es la última imagen, y es lo que más o menos todos hemos visto a través del caso de Estación Central, pero que no es exclusivo de Estación Central. Lo interesante y lo paradójico de esto es que finalmente se adopta fuertemente un diseño de ciudad que toda la evidencia empírica muestra que no funcionó, que fue el tipo de vivienda, principalmente el tipo de vivienda posguerra, que fue lo que pasó en Estados Unidos y Europa fuertemente, con una concepción de vivienda estandarizada, masiva, en serie, y sobre todo muy densa, y que finalmente fue una respuesta en su momento para la demanda de vivienda, pero como no funciona, muchas de ellas se degradaron, se precarizaron, y muchas de ellas también se destruyeron. Si nosotros vemos esto y entramos un poquito en nuestra realidad nacional en relación a lo que ha ido pasando, estas son algunas cifras solamente para que ustedes vean cómo es, qué implica vivir al interior de estas megaestructuras residenciales. Si uno se ve los casos más extremos, que son lo que hoy día para uno sería fundamental mirar en este periodo, en tiempos de pandemia, el total de departamentos, el total de piso, el total de departamentos por ascensor, empiezan a ser temas relevantes, también desde lo construido, pero también desde lo proyectado, que cada vez está siendo más denso y hoy día obviamente hay un punto de inflexión en función a la discusión que se está dando, entonces, pero es importante mirar que este es
desde dónde se ha abordado en nuestra sociedad la densidad. O, a partir de eso, desde esta discusión exterior, entrar al interior de las edificaciones, qué significa vivir en 30 metros cuadrados, no solamente desde el punto de vista de la vivienda interior, sino que también de los espacios compartidos, o de los espacios de pasillo, o de los espacios subterráneos, que hace que obviamente este tipo de edificación, desde el punto de vista de la discusión de la pandemia, desde el punto de vista de una discusión de propagación, obviamente sea mucho más cuestionado. Ahora, uno se pregunta por qué estamos frente a un problema de planificación territorial en función a estos elementos que estamos poniendo, que hay muchos más, pero esta es solamente una arista que el programa toma. Primero, esta clásica discusión que hoy día vuelve con más fuerza, la discusión de la ciudad compacta versus la ciudad difusa, pero lo interesante de esto es que vuelve bajo un nuevo contexto. Claramente no estamos hablando de lo mismo, claramente las demandas son otras, y además es porque hay que rehacer, hay que replanificar, y eso se transforma en un desafío. Lo otro es hoy día abordar una discusión, que evidentemente es una discusión vertical, pero frente a un predominio del horizontal en todos los debates, los análisis, los estudios en relación a las temáticas urbanas. Hoy día muy pocas de las cualidades verticales de la ciudad se trabajan desde el punto de vista, hasta desde el captamiento de los datos. Los censos en Chile, por ejemplo, no toman datos en relación específicos de cada departamento, donde uno efectivamente podría hacer análisis de lugares que hoy día son prácticamente ciudades dentro de otras ciudades. No sabemos qué pasa con los temas de segregación al interior, no sabemos qué pasa con los elementos de valorización, y por lo tanto ahí hay un elemento bien importante desde nuestra crítica. Pero finalmente, desde nuestro quehacer, desde nosotros como investigadores, desde ustedes como estudiantes, lo interesante es que estamos a puerta de una discusión nuevamente respecto del ordenamiento territorial para dar respuesta a cómo vamos a especializar este nuevo modelo de ciudad a través de la planificación urbana. Cómo decisiones que hasta hoy día eran tomadas, eran más o menos obvias, van cambiando a través de este cambio de paradigma, y específicamente en este ámbito de trabajo en función al tema de planificación urbana, y específicamente en el tema de la planificación urbana comunal. ¿Qué va a pasar con la discusión de uso de suelo y zonificación bajo este contexto de los temas de localización de equipamiento, de construcción, que ahí entran una serie de elementos que finalmente definen la morfología de las ciudades, las densidades, la altura de edificación, los coeficientes de ocupación de suelo, los coeficientes de constructibilidad, que finalmente hoy día vemos que empieza a ser clave en toda esta discusión. También el tema de la jerarquización de la estructura urbana, la altura, la cantidad de personas, y finalmente un punto clave tiene que ver con las prioridades que va a tener la expansión. Entonces, si nosotros vemos que las ciudades afuera y otros países ya están empezando a discutir respecto de cómo tendría que ser la ciudad, una ciudad ideal pensando en un contexto de pandemia, y que inclusive desde el punto de vista del urbanismo táctico y de una vuelta a una supuesta normalidad, nosotros empezamos a ver que esto ya está permeando el transporte público, los actos religiosos, las actividades de recreación, hasta la situación de la gente que vive en la calle. Nosotros nos damos cuenta que tenemos un desafío desde el punto de vista de la planificación y de la formación de nuevos alumnos desde un nuevo paradigma, donde lo principal de este elemento hoy día es mantener la distancia, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista del transporte, pero también desde el punto de vista de la vivienda. Este programa, de alguna forma, y esta dimensión, considera esta dimensión del estudio de la ciudad y desde el estudio del territorio, y entiende también la importancia de tomar esta arista, en este caso desde mi presentación, desde el tema de la planificación urbana, pero entendiendo que esta dimensión está en el marco de un contexto, que es un contexto que hoy día ninguna disciplina, ningún programa debería soslayar. Gracias. Vamos a pasar a la segunda presentación. Es la presentación del profesor Marco Peña, que la va a instalar en este momento. Marco, si te puedes presentar mientras va instalando la presentación, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas.
voy a compartir con ustedes una pequeña charla acerca de la crisis sanitaria que estamos viviendo ahora y vincularla también con la crisis ambiental que ya estamos viviendo de hace un buen tiempo. Y también enfatizar algunas cosas que ha mencionado Loreto acerca del cambio de paradigma que uno podría atisbar a raíz de esta crisis. Entonces, yo soy profesor de planta del Departamento de Geografía, profesor del Magíster también. Mi área de experticia es la teledetección. Y un momento, es que yo aquí estoy con dos pantallas y no me quiero enredar. Sí. Ahí sí. Mi área de experticia, como decía, es la teledetección para comprender estudios, el medio físico básicamente, y también el medio ambiente en general. Aplicaciones en distintos ámbitos del medio físico y geotecnologías también, no solamente la teledetección entendida como el uso de imágenes satelitales, geotecnologías en general. Ese es mi área de experticia. Entonces, como ya bien decía, lo que voy a hacer ahora en esta pequeña presentación es reflexionar acerca de estas dos crisis. Crisis ambiental y crisis sanitaria, el vínculo que ellas tienen. Luego quisiera también comentar algunas cosas con respecto a cómo se vinculan a la planificación del territorio, en qué toca todo esto a la planificación del territorio y cuáles son los desafíos también que existen para los profesionales de las ciencias de la tierra y de la planificación del territorio, ¿sí? Bien, entonces yo quiero sumar algunos antecedentes. En primer lugar, este antecedente que ya será conocido por todos, es muy altamente probable que la pandemia del coronavirus se haya originado en estos llamados mercados húmedos. Yo destaco este primer antecedente porque esto ya supone una presión en el medio ambiente. Ustedes sabrán que estos mercados tienen mucho que ver con la manipulación de especies silvestres, con muchas veces una mala manipulación de estas especies, y de inmediato tengo un antecedente que se suma hacia donde yo quiero llevar esta reflexión, que es más allá del problema sanitario, vincularlo, como les decía, al problema medioambiental. Como un segundo antecedente también yo destaco que este problema, esta manipulación, ¿verdad?, de especies silvestres remarca una vez más y desde otro ángulo las consecuencias que produce la presión del hombre sobre el medio ambiente. Y es aquí entonces donde, ¿por qué yo digo una vez más? Porque nosotros ya tenemos un problema previo que sería como el telón de fondo de toda esta pandemia, ¿verdad?, que es la crisis climática. Entonces, no tenemos que olvidar que nosotros ya llevamos varias décadas insertos en este tipo de problemas y ahora se nos suma un segundo problema y que comparte, tiene cierta área en común, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia tal vez que nosotros podríamos destacar en el caso de esta crisis sanitaria, de esta pandemia? La celeridad. La magnitud es una escala global, ¿verdad? La magnitud, digamos, espacial es una escala global, pero yo destacaría que la propagación de esta pandemia, lógicamente que ocurre en un intervalo de tiempo mucho más acotado que la crisis ambiental, la crisis climática que nosotros ya veníamos experimentando. Entonces, ¿hacia dónde quiero llevar esto? Que esto remarca, entonces, la necesidad de prever estas consecuencias producto
de que no siempre tenemos una capacidad de respuesta, no siempre tenemos tiempo para preparar un modelo, para ver qué es lo que evaluar, qué sé yo, esta crisis, porque puede actuar en cuestión de meses. Entonces, yo creo que ahí hay que destacar, hay un punto interesante a destacar que tiene que ver entonces con el ritmo, con la aceleración, con el acotado tiempo de desarrollo de esta crisis con respecto a la otra. Esto es algo que también mencionaba Loreto. Yo creo que en términos medioambientales, nosotros nuevamente podemos poner también el acento en un replantear el paradigma en esta relación hombre-medio ambiente. Me refiero a la globalización, a los mercados globalizados, a la comunicación globalizada, los modelos extractivistas basados en producción intensiva, en producción a nivel industrial de recursos, en términos, si ustedes quieren, más filosóficos, esta visión utilitaria del hombre hacia el medio ambiente, reduccionista y también cortoplacista, que es lo que estaba enfatizando yo hace un momento atrás con esta celeridad con que está actuando esta pandemia. Eso entonces nos lleva a replantear también el desarrollo científico-tecnológico en pos de un nuevo paradigma. Entonces, ¿qué es lo que quiero entonces enfatizar más concretamente? Aquí quiero ser un poco más concreto. Yo creo que, y se ha hablado mucho durante este tiempo, se ha hablado mucho más que antes, porque en realidad esto ya venía hablándose, acerca de la necesidad de comunicar de mejor manera el uso de grandes bases de datos. Big Data, ustedes habrán escuchado ese concepto, que está muy en boga ahora. Hay cada vez una mayor capacidad de colectar datos acerca del medio ambiente, de los fenómenos físicos y del medio ambiente en general. Y también ha proliferado y se ha perfeccionado el aprendizaje automático, la inteligencia artificial, digamos, de forma más amplia. Y, sin embargo, todavía no hay una comunicación tan estrecha entre estos dos conceptos. El Big Data, que provee de datos, y el Machine Learning, el aprendizaje automático, que es el que permite establecer modelos a partir de estas grandes bases de datos. Entonces, si llevamos esto al concepto de la pandemia, lógicamente que contar con modelos más acabados permitiría no solamente realizar un diagnóstico, sino también prever situaciones, anticipar. Y yo creo que aquí es donde está el gran desafío, que es el mismo desafío que atañe a los problemas del cambio climático global, es decir, cómo nosotros podemos prever escenarios, ¿sí? En términos de la planificación territorial, ¿qué aspecto a mí me gustaría enfatizar en esta charla? En primer lugar, integrar un conocimiento más completo e integrado de los ecosistemas y su capacidad de mantener un equilibrio. Yo creo que a raíz de las crisis esta crisis acumulativa que ya hemos estado experimentando con el cambio climático y ahora con esta nueva crisis sanitaria y que toca también aspectos de la relación hombre-medio ambiente, yo creo que se debería replantear entonces nuestro concepto de ecosistemas y el concepto de equilibrio de estos ecosistemas. En términos entonces más concretos, es redefinir esta relación de vocación de un territorio versus la capacidad que tiene de acoger ciertas actividades, versus la capacidad de recuperación de estos ecosistemas, su resiliencia, que es algo que pertenece, ¿verdad? Son conceptos que pertenecen, son conocidos para la planificación y el ordenamiento territorial, pero que bajo la mirada de estas crisis que ya estamos viviendo y que se están sumando, llevan entonces a un replanteamiento de estos conceptos. Como ya decía, es importante, yo diría que lo más relevante dentro de este desafío es prever escenarios, anticiparse. Y anticiparse significa entonces modelar
los datos que yo tengo del territorio o del medio ambiente en general. Modelarlo significa trabajarlo a distintas escalas espaciales, no dividir el espacio necesariamente en territorios acotados. Pensemos nuevamente en el problema de la pandemia y también modelarlos a través del tiempo. Entonces, acá también nuevamente podemos pensar en que todos estos problemas, llámese una crisis climática o llámese una crisis sanitaria, tienen un correlato en el tiempo, es decir, hay un precedente en el tiempo que si nosotros lo logramos prever, si nosotros lo logramos manejar adecuadamente en términos de escenario, lógicamente que podemos anticipar cualquiera de sus efectos, ¿sí? Brevemente, los aportes de la teledetección, para aterrizar un poco esto, porque uno podría conversar sobre esto y luego preguntarse, bueno, pero ¿en qué me atañe en términos más concretos? Como ya les decía, este concepto del Big Data y del Machine Learning, que ya se vienen trabajando desde hace un tiempo a raíz de los problemas ambientales globales, ¿en qué tocan a la teledetección, que es mi área de trabajo? A que hoy día es mucho más recurrente ocupar grandes bases de datos, es decir, series temporales de imágenes, para diagnosticar y predecir problemas ambientales y problemas de planificación territorial, ¿sí? Entonces, cada vez más hay una tendencia cada vez más acentuada a trabajar entonces estas largas series de datos, ¿sí? Pero ¿qué significa eso? Que tienen que ser adecuadamente integradas en modelos empíricos. Entonces, no sacamos nada con tener muchos datos si es que no los podemos trabajar para que esos datos predigan una variable. Yo creo que el mejor ejemplo, entonces, que a ustedes les puede parecer muy conocido, es lo que tiene que ver con las predicciones del cambio climático. Entonces, simplemente aquí yo quiero mostrar tres modelos que tienen distintas salidas, ¿verdad? Distintos desarrollos, distintos escenarios en función de las variables de entrada, de las variables dependientes, de los factores de entrada de este modelo, y en función de eso, entonces, yo creo distintos escenarios. Pero, ¿de qué depende entonces la precisión de esos escenarios? Bueno, de esta comunicación que yo les decía entre el dato y el modelo. Y hoy en día esos datos son grandes bases de datos y hoy en día esos modelos provienen desde la inteligencia artificial. En términos del ordenamiento territorial, ¿qué es lo que yo quisiera enfatizar? Integrar el uso de imágenes en la toma de decisión del territorio. Como ya explicaba, eso es una tendencia global. La teledetección, en la lógica de estos problemas ambientales globales, está tendiendo cada vez más a usar largas bases de datos para lograr predecir fenómenos, para diagnosticar y ojalá predecir fenómenos. Por lo tanto, en lo que respecta al ordenamiento territorial, el uso de la teledetección también debería encaminarse en esa línea. Un segundo punto es manejar estas imágenes en modelos de mayor complejidad de los que se han ocupado hasta el momento, y en eso entonces yo enfatizo las metodologías de Machine Learning. Incrementar la comunicación interdisciplinar, pero aquí yo hago énfasis principalmente en esta última diapositiva. Vamos a activar todos estos puntos. Cuando yo hablo de una comunicación interdisciplinar, que es lo que destaco en el último punto, me refiero a un vínculo más bien técnico, porque muchas veces se habla de la interdisciplina y del comunicarnos conceptualmente con otras disciplinas, pero yo creo que el llamado es a que nosotros, aparte de manejar esa teoría, nosotros también deberíamos manejarnos técnicamente en la comunicación con otras disciplinas. Entonces, ¿a qué me refiero? Al uso de programas que nos permiten manejar estos datos, llámense sistemas de información geográfica, procesadores de imagen, software estadísticos como R, y que nos permitan entonces tener un vínculo más cercano y que no se quede solamente en lo conceptual y en lo teórico. Volviendo al primer punto, entonces, ¿qué desafío profesional entonces destaco? El uso de geotecnologías, como ya mencionaba, dentro de ellas el uso de imágenes, por ejemplo, específicamente imágenes satelitales de observación terrestre para la planificación territorial, y también lo que ya mencionaba hace un rato atrás, el uso de modelos de mayor complejidad para el diagnóstico y predicción de problemas territoriales. En realidad, la reflexión que yo dejo es comenzar
a adentrarse en el uso de estas tecnologías, pensando de que a futuro va a haber un mayor énfasis, ese énfasis va a ser cada vez mayor, va a estar puesto entonces en el uso de estos modelos y de estos tipos de bases de datos, y que en ese sentido nosotros como profesionales que estamos relacionados al territorio y al medio ambiente tenemos que de alguna manera comenzar a generar vínculos y a generar experticia en términos del uso de estas tecnologías, ¿sí? Eso, muchas gracias. Gracias, Marco, por tu presentación. Mientras Manuel prepara su presentación, Manuel Fuenzalía, el director del programa, que va a ser la tercera y última presentación, le doy la bienvenida a los que se van integrando y también recordarles que pueden ir haciendo sus preguntas en relación a cualquiera de las presentaciones, tanto en el chat como a viva voz. Después va a haber un espacio y después de ese espacio vamos a entrar a una presentación más específica respecto del programa. Ya, Manuel, te doy la palabra. Muchas gracias, Loreto, por el pase. Creo que, bueno, me presento, soy Manuel Fuenzalía, soy el director del programa de Magíster y agradezco que estén a instancia, que a nosotros nos permite acercar un poco más lo que hacemos al interior del programa y para que tengan la posibilidad de hacerse una idea de lo que potencialmente podrían adquirir en términos de métodos, técnicas, conceptos y elementos aplicados a con énfasis al ordenamiento del territorio. Entonces, a mí me tocó una parte en este conversatorio que está referido a la planificación territorial y su papel en la construcción de lugares saludables. Eso, al día de hoy, es un elemento que afortunadamente podemos lograr, dado que en el último tiempo nosotros hemos tenido la concreta de tener mejor calidad de información territorial para la toma de decisiones. Este escenario ha sido propiciado por distintos elementos. Por un lado, está relacionado con la posibilidad concreta de estar trabajando con información que se comparte y se sube al Sistema Nacional de Información del Territorio, pero por el otro lado también es porque se han avanzado en políticas nacionales de desarrollo, originalmente desarrollo urbano en el año 2014 y hace muy poco en la Política Nacional de Desarrollo Rural. En este contexto de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, se creó una plataforma, en realidad es un sistema de indicadores, y que tiene una expresión en una plataforma que corresponde a un sistema de indicadores de estándares del desarrollo urbano, que se conoce como CIEDU, y que se supone que este sistema de indicadores y estándares del desarrollo urbano tengan la posibilidad de apuntar hacia el objetivo de esta Política Nacional de Desarrollo Urbano, que es tender a mejorar la calidad de vida de las personas que residen al interior de ciudades, ¿cierto? Y para esto era necesario crear un sistema de indicadores que pudieran ser seguidos y monitoreados en el tiempo. La primera línea base fue desarrollada en conjunto, ¿cierto? Con el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Instituto Nacional de Estadística y el PNUD. Y esa información está disponible, como ustedes pueden observar en la diapositiva, en la dirección web www.ciedu.ine.cl. El resultado de esta información está referido a intentar garantizar los 8 compromisos que adquirió la Política Nacional de Desarrollo Urbano, en términos de mejorar el acceso a servicios y equipamientos públicos básicos, también a mejorar el acceso a movilidad sustentable, también, o igualmente, mejorar la calidad del medio ambiente urbano, tener mayor integración social y calidad de barrios y viviendas,
más y mejor planificación de ciudades y regiones, mayor crecimiento económico inclusivo y sostenible para el desarrollo, mayor protección del patrimonio cultural y, finalmente, mayor y mejor participación de la sociedad civil en las decisiones de desarrollo urbano. En esta plataforma, entonces, al día de hoy, ¿cierto?, a menos de 3 clics de distancia de cualquier ciudadano de este país, ¿cierto?, uno tiene la posibilidad de descargar la información en términos de reportes y datos, y que en cada una de estas cajitas que ustedes pueden observar en esta lámina, ¿cierto?, de la presentación, pueden tener acceso a los documentos, al cálculo de los indicadores CIEDU, ¿cierto?, como la primera línea base, a información cartográfica, que son los objetos vectoriales que terminaron resultando, ¿cierto?, de la aplicación de estos estándares urbanísticos, y también una colección de mapas para conocer cómo se reparte estos estándares en las principales cabeceras urbanas, ¿cierto?, que tiene este país. Por lo tanto, tenemos evidentemente siempre va a estar el Gran Santiago, el Gran Valparaíso, el Gran Concepción, y las áreas conurbadas, ¿cierto?, como Iquique, Alto Hospicio, La Serena, Coquimbo, Puerto Montt, Puerto Varas, etcétera. Pero también se agregan ciudades importantes del tipo Angol, del tipo Talca, del tipo Rancagua, Machalí. Entonces, lo interesante y una de las invitaciones que podemos hacer al día de hoy en un contexto de pandemia es que nosotros podemos disponer de esta información e intentar modelar escenarios, ¿cierto?, para poder reconocer si efectivamente uno puede tener más o menos calidad de vida única y exclusivamente a partir de la localización de la persona en un lugar de residencia en particular. Y, por ejemplo, en esta imagen, nosotros tenemos la posibilidad, ¿cierto?, a partir de una imagen que se puede descargar, ¿cierto?, y que por lo tanto entonces en el programa se enseña a los estudiantes cómo se puede descargar esta información, ¿cierto?, y cómo desplegar esta información en un sistema de información geográfica. Tenemos el cruce de dos capas temáticas que permitieron construir el resultado para el estándar, y que en este caso en particular hablamos de la cobertura de centros de salud primaria pública del Ministerio de Salud al año 2018, es decir, toda la configuración del sistema de consultorios ciertos generales urbanos, consultorios o centros de salud familiar, etcétera, ¿cierto?, que están repartidos en el territorio, y debajo de ello, una capa temática en donde yo puedo reconocer el cálculo de un estándar urbanístico, que en este caso en particular, para los centros de salud primaria, el estándar que debiera de inducir a las personas a intentar imaginar o concebir que están en una mejor posición para la calidad de vida, cifró en hasta 1.500 metros de distancia de tu lugar de residencia poder tener el acceso a un centro de salud primaria. Y por lo tanto, entonces, aquí tenemos manchas de color verde, en donde nos podemos dar cuenta que los residentes en esos sectores están en el estándar, es decir, están a menos de 1.500 metros de un centro de salud primario, y los lugares que están en color rojo tenemos la posibilidad de reconocer ciertos espacios en donde no hay calidad de vida, o sea, en realidad no se está cumpliendo el estándar, y por lo tanto podría, potencialmente hablando, verse generado un empeoramiento en la calidad de vida de los residentes en esos sectores. Esto es relevante, dado que, o sea, por ejemplo, en un contexto de pandemia, dado que en esta etapa en la cual se encuentra, ¿cierto?, la batalla de Santiago, se le ha dado a la APS o a la atención primaria de salud un rol fundamental, particularmente en términos de la trazabilidad de los casos confirmados, y por lo tanto entonces esta localización de centro de salud primaria, sin lugar a duda, empieza a jugar un rol relevante, dado que es desde estos puntos es en donde se debieran de originar los seguimientos para llegar a
tener mejor trazabilidad de los casos activos que están hasta el día de hoy. Y por lo tanto, en esta imagen, si ustedes pueden ver, en estos espacios de color rojo, va a haber una mayor dificultad para poder lograr trazabilidad, dado que están a una mayor distancia de este estándar. El segundo mapa que les estoy mostrando, que también es una suerte de superponer la localización, ¿cierto?, de la cobertura de plazas públicas que construyó el Instituto Nacional de Estadística al año 2019, y sobre esa construcción, el cálculo de un estándar en la práctica de que las personas no debieran estar a más de 400 metros de distancia de una plaza pública, y el resultado que ustedes pueden ver ahí está relacionado con sectores en donde ese estándar se cumple y en sectores donde se supera ese valor. ¿Por qué es relevante un indicador de esta naturaleza? Porque en la práctica, y cruzándolo con lo que comentó la profesora Loreto, uno de los elementos fundamentales que existe al día de hoy es la alta densidad de población, en particular las que viven o las que habitan, ¿cierto?, en elementos de verticalidad, y sin lugar a dudas, ¿cierto?, una buena posibilidad de entender de que estas personas pudieran tener mayor cantidad de espacio disponible, sin lugar a dudas estar visitando ese tipo de espacios públicos. Ahora bien, ustedes pueden ver en esta imagen que es altamente probable que lo que está dibujado aquí, o que lo que fue definido como una plaza pública, ¿cierto?, en la práctica, cuando uno lo reconoce en el territorio, puede darse cuenta que no es más allá que un simple bandejón, ¿cierto?, de una avenida, o no es más allá que un espacio, ¿cierto?, que tiene una calidad de vía, o sea, una calidad de materialidad bastante inferior. Pero en la práctica, ¿cierto?, al ser considerada una plaza pública, entra en la construcción o en la elaboración de este estándar urbanístico. Este mapa que les estoy mostrando, y que también va a jugar juega un valor muy relevante en este contexto de pandemia, está referido al hecho de que aquí se han distribuido espacialmente las coberturas de establecimientos de Junji, ¿cierto?, o de Integra, que están adscritos al Ministerio de Educación. La elaboración de esta capa temática está cifrada en el año 2018, y sobre esta localización se construyó un estándar urbanístico, y que en la práctica ningún establecimiento Junji Integra debiera de estar a una distancia superior a los 400 metros del lugar de residencia de una persona. Y entonces aquí nos damos cuenta, en la práctica, ¿cierto?, que tenemos una ciudad que está fuertemente descompensada en este tipo de alternativa, o en este tipo de acceso. Aquí, sin lugar a dudas, uno puede entender de que hay una focalización fundamentalmente hacia sectores de niveles socioeconómicos que son un poco más bajos, pero en la práctica, en un contexto de pandemia, ¿cierto?, y de empeoramiento de las condiciones socioeconómicas de las personas o de las familias en general, sin lugar a dudas, ¿cierto?, no tener este tipo de opción para el gran cierto porcentaje de trabajadoras, ¿cierto?, o trabajadores que necesitan poder dejar a sus hijos en esta especie de cobertura de educación inicial, es fundamental al día de hoy. Y vuelvo a insistir, con respecto a esto, nos damos cuenta de que hay un desequilibrio, sin lugar a duda. Este es un buen mapa que da cuenta de cómo existen desigualdades territoriales en base a tu lugar de residencia, y en la práctica uno de los elementos relevantes es que no se logra cumplir, ¿cierto?, en la mayor parte del territorio de una gran ciudad como Santiago, este estándar mínimo de 400 metros del lugar de residencia hacia establecimientos de educación
inicial público. En la práctica, ¿cierto? Un mapa de esta naturaleza, si se puede observar desde un ámbito privado, sin lugar a duda la apuesta estaría que se potenciaría los elementos privados en aquellos lugares en donde no están cubiertos estos estándares, y por lo tanto en los lugares rojos evidentemente está abierta la posibilidad para que el ingreso de lo privado genere, ¿cierto?, una oferta y las personas tengan que acceder a ella. Finalmente, cierro esta parte de la presentación con un elemento interesante, y es que también que es una invitación concreta a poder discutir al interior de nuestro programa de magíster, y que tiene que ver necesariamente con empezar a integrar la cantidad relevante de información que existe y que produce el Estado, y que hasta el día de hoy, por una posibilidad de verlo todo integradamente, hay algunos diagnósticos que se quedan bastante ¿cierto?, limitados en su alcance, siendo que se podrían haber activado elementos muy potentes para lo que es el contexto de la pandemia. Por ejemplo, la capa de información de base está referido al estándar de la Comisión Nacional de Desarrollo Urbano de 1.500 metros a un centro de salud primaria más cercano, y también está superpuesta una capa temática que es el resultado de la elaboración de áreas prioritarias de acción social, que también tiene el año 2018, y que en la práctica concentra en ciertos lugares del territorio personas, ¿cierto?, que estando registradas en el registro social de hogares, presentan más de una condición de precariedad en términos de que pertenecen o no a un tramo 40, el porcentaje de personas que se declara jefatura femenina es importante, tienen un porcentaje relevante de personas que no trabajan y no estudian, lo que coloquialmente se conocen como NINI, tienen un porcentaje importante de personas dependientes, adultas dependientes, ¿cierto?, de personas que generan niveles de ingreso, y que algunos de ellos está bajo el tramo 40, y tener también la posibilidad de reconocer algunos otros tipos de patologías, como niveles de violencia intrafamiliar o la existencia o no existencia de precariedad en el territorio, asociados a campamentos o asociados a condominios sociales. Y por lo tanto, lo que uno tiene como gran consecuencia es que evidentemente, si uno podría haber priorizado estas APAs, que son las áreas de prioridad de acción social, y haber determinado en algún momento en que si aparece un caso, o aparece en alguna comuna un caso en donde esto es relevante, y está trabajado con áreas prioritarias de acción social, sin lugar a dudas ahí se tuvo que haber realizado un esfuerzo bastante adicional, ¿cierto?, para poder haber pesquisado y haber generado las trazabilidades de los casos, y no esperar, ¿cierto?, a perder un control sobre ese tipo de información. Eso es lo que les podría relatar por ahora, esperando las preguntas. Perfecto. Gracias, Manuel. También, bueno, le pido a Marco también que se una, porque la idea ahora es escucharlo a ustedes, conocerlos, si tienen preguntas, poder generar un diálogo en relación a lo que planteamos. El objetivo fue simplemente mostrar líneas, aspectos, algunos aristas de lo que nosotros trabajamos dentro del programa, que por supuesto es mucho más amplia. Manuel, yo creo que después les va a mostrar un poco más la malla, me imagino que también la han mirado, pero la idea ahora es que puedan tomar la palabra, que puede ser utilizando un micrófono, creo que se solicita la palabra, o también a través del chat, también yo lo puedo estar revisando, voy a estar con un doble error, por lo tanto dejo abierta la palabra.
Creo que hay algo en el chat. A ver. Joaquín está pidiendo la palabra. ¿Ok? ¿Sí? Joaquín Echeverría. Perfecto. Joaquín, si quieres tomar la palabra. Hola. Hola, ¿Ahí Joaquín. sí? Sí, se escucha perfecto. Hola. Oye, primero que todo, muchas gracias por la presentación. Está muy buena. Se acerca bastante a lo que está pasando y un poco de una pincelada de la actualidad. Mi pregunta va dirigida a los tres, quizá un poquito más a Manuel. Yo soy geógrafo, trabajo en la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Estación Central y va un poco más que nada a saber cómo se va construyendo a partir de una planificación territorial y un ordenamiento del espacio que sea coherente, congruente, cómo se van construyendo estos espacios saludables a medida de que, a ver, al fin y al cabo, lo que quiero plantear es que existen distintos elementos del día a día, quizás un poco más aterrizada la pregunta, pero desde un enfoque de los determinantes de la salud, que son distintos elementos que van afectando y que se ven reflejados a lo que pasa hoy en día. Por ejemplo, que si nos ponemos a ver los datos, nos damos cuenta que enfermedades no transmisibles como la hipertensión, la diabetes, son enfermedades que están afectando a estas personas que se encuentran contagiadas, en lo concreto. ¿Cómo se va regulando en el día a día que estas enfermedades vayan aumentando? Yo lo digo, por ejemplo, con las cosas que vemos en la comuna. Es más fácil encontrar una botillería o un local de comida rápida que otro elemento, no sé, una verdulería, por ejemplo. El poco acceso que existe en el territorio de los vecinos a las ferias libres, por ejemplo. Entonces, mi consulta va a eso, cómo a partir de estos elementos del día a día, pensando siempre en un enfoque de las determinantes de la salud, cómo se va construyendo un espacio más saludable para una sociedad que tiene que ir siendo también más saludable, o si no tenemos estos resultados como los que hay hoy en día, en que la diabetes, la hipertensión y otras enfermedades no transmisibles se transforman en enfermedades que son mortales para la gente. Eso es un poco. Perfecto. Yo les propongo, porque así también podemos pensar en una ronda de preguntas tal vez un poquito más integrada. Si hay alguien más que quiere tomar la palabra, mientras acá hay una pregunta de Eduardo. Dice, apreciando la injerencia de la planificación y el ordenamiento del territorio en temas de salud, ¿cómo valorarían la efectividad de las cuarentenas móviles en el país? Ahí hay una pregunta que yo también creo que de alguna forma podría tener sintonía, Manuel, con lo anterior y tu trabajo desde el MinSal. Tal vez puedes tener más información para reportar y vamos acumulando. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que pueda tomar la palabra o que la pueda escribir en el chat? Manuel, ¿podrías tomar la palabra entonces y puede surgir algo más? O también después puede haber un espacio para los temas más logísticos y más prácticos del programa y tal vez ahí surgen también algunas preguntas. Así que si puedes tomar la palabra, bien. Gracias, Loreto. Mira, en la práctica para mí, responder la primera pregunta, la única forma de responderla de forma concreta es que si no existe una visión en un plan de desarrollo comunal de una ciudad o de un ámbito urbano que se quisiera tender a tener una calidad de vida, es bastante difícil poder integrarlo e incorporarlo en la ciudadanía general. Por eso que ese instrumento es bastante relevante al día de hoy. Los procesos de participación ciudadana debiera de poder dejar abierta la posibilidad concreta de tener estos espacios saludables en términos de no querer tener tanta comida chatarra, tener más espacios en donde se pueda vender
frutas y verduras, dónde tener la posibilidad concreta de tener inversiones que permitan a las personas, ¿cierto?, tener una mejor calidad de vida. Pero dado los últimos elementos o las últimas renovaciones que se están realizando al sistema de planificación, objetivamente, si un proyecto no está avalado en un plan de desarrollo comunal, efectivamente puede ser una idea muy buena, pero no va a tener un financiamiento concreto en el Sistema Nacional de Inversiones. Eso es por un lado. Y lo segundo, con respecto a la temática de las cuarentenas móviles, y si han tenido o no han tenido cierta efectividad al día de hoy, en la práctica la respuesta tiene una doble mirada. La primera es que en la práctica el tiempo va a decir, es decir, cuando pase esta pandemia, vamos a ver si esa estrategia en su momento o en su determinado espacio temporal daba o no daba, dio o no dio el resultado que se quería esperar. Pero lo que no hay que olvidar, ¿cierto? Y que es uno de los elementos que a mí me ha dado fuertemente la posibilidad de hacer llamar la atención, al menos desde el punto de vista geográfico, es que el Gran Santiago, en términos de magnitud de superficie, equivale a lo que son el equivalente a 26 ciudades de nuestro país. Por lo tanto, entonces, lo que funcionó en Temuco, Padre Las Casas, lo que funcionó en Punta Arenas y efectivamente lo que funcionó en Talca, que fueron 3 ciudades aisladas, en Santiago va a ser más difícil que funcione porque es el equivalente a 26 centros urbanos. Y entonces ahí hay una temática que no hay que olvidar y que es geográfica. Y lo otro es lo siguiente. Por ejemplo, cuando siempre estuvo el debate si por qué Puente Alto, ¿cierto?, estaba seccionado en una parte sí y en otra parte no. La comuna Puente Alto es una comuna que en la práctica tiene más de 400.000 habitantes. El sistema urbano chileno, ¿cierto?, tiene muy pocas ciudades que tengan ese nivel de valor de habitantes, que son ciudades que se pueden considerar relevantes o son pivotes en lo que es el desarrollo territorial o de las propias regiones. Y por lo tanto, entonces, es bien romántico decir, dejemos a 400.000 personas en cuarentena, cuando en la práctica, como uno puede ver al día de hoy lo que está pasando en Santiago, el estado de bienestar de las personas era tan precario que uno puede decir que todos estemos en cuarentena, pero es bastante difícil que la gente que vive el día a día, ¿cierto?, se vea obligado a estar en su casa, en su lugar de residencia. Eso es un tema también importante a tomar en consideración. La gente que está en la calle, en el centro, o sea, a mí me queda súper claro que he tenido la posibilidad de estar, ¿cierto?, moviéndome a pie por Santiago Centro desde el día 20 de marzo hasta el día de hoy. Me doy cuenta absolutamente que la gente que está en la calle es gente que tiene mayoritariamente que estar intentando subsistir el día a día, o al menos un porcentaje relevante de esa población. Y a pesar de que la cuarentena en Santiago ha estado extendida desde hace bastantes semanas, el flujo de la población no se ha disminuido. Y de hecho, si ustedes pueden recordar, con la información que elaboró el Ministerio de Ciencia, ¿cierto?, apoyados con la universidad, con un centro de la Universidad de Chile que modela, solamente un 30% de menos restricción a la movilidad de las personas, y fundamentalmente ese 30% era porque tuvo la opción de quedarse en su casa y no moverse. El resto está desgraciadamente con esa otra alternativa. Entonces, haber declarado cuarentena más o menos antes, sin tener solucionado este tema de lo que es la habitabilidad, sin tener solucionado el tema de la calidad de vida de las personas y en un estado de bienestar coherente, vuelvo a insistir, es bastante romántico pensar que esa solución habría tenido un mejor impacto. Eso. Perfecto, mira, tenemos una palabra pedida, que entiendo que los coordinadores tienen que entregar la palabra, pero también voy a leer la pregunta de Javiera. Vamos a escuchar la palabra pedida y luego podemos intervenir en función de
de lo que podamos aportar cada uno de los tres. Javiera dice, considerando el hacinamiento del Gran Santiago, ¿es posible crear un plan de descentralización de forma concreta? ¿Cuáles serían las principales propuestas? O bien, ¿cómo se podría abordar el hacinamiento dentro del Gran Santiago? Entonces, podemos tener la pregunta ahí, y entiendo que había una palabra tomada. Sí, podríamos responder primero la pregunta de Javiera y después Karen. Ah, perfecto. Ya, yo quiero aportar algo respecto a lo de Javiera. Mira, Javiera, desde mi punto de vista, descentralización no necesariamente involucra poder mejorar el tema de hacinamiento. Y eso es porque principalmente las mismas dinámicas que se trabajan que nosotros vemos de desarrollo de tipo de ciudad en Santiago, finalmente tienen que ver con un paradigma de tipo de ciudad. Un poco lo que expliqué, que las ciudades o los países toman ciertos modelos, a partir de esos modelos finalmente ellos desarrollan un tipo de ciudad, que finalmente puede ser una mezcla entre una ciudad compacta y una ciudad difusa, y finalmente lo que sucede es que después ese mismo modelo se replica en otra ciudad. En otra ciudad como Concepción, Viña, Valparaíso, La Serena, lo que sea, y de alguna forma lo que uno vemos es el mismo patrón de desarrollo y de crecimiento de las ciudades que tiene la metrópoli. Ese es un problema que nosotros vemos en nuestro país, pero también vemos en las distintas ciudades latinoamericanas, no es nada nuevo, y eso hace que no necesariamente la descentralización sea la respuesta a este problema en concreto. Porque si tú ves lo que está pasando en las mismas conurbaciones, en las distintas ciudades, son los mismos tipos de departamentos, son los mismos metrajes, son los mismos problemas que nosotros vemos en la capital. Ese es el primer elemento. Y el segundo elemento que yo puedo aportar, y después, bueno, Marco y Manuel seguro van a sumar otro, tiene que ver con el tema de la discusión respecto a estándares. Si ustedes se fijan, los grandes estándares, ¿quién los ponen? La vivienda social. De determinados metrajes, si tiene logia o no logia, determinadas dimensiones, que obviamente son muy criticables, pero por ejemplo, para el tipo de vivienda que yo presenté, no hay estándares, donde uno podría hacer la discusión respecto de lo mínimo que debería tener, el mínimo de metraje, el mínimo de la cantidad por ejemplo, de la distribución. No hay una discusión respecto de lo privado, y gran parte de la ciudad se está construyendo desde lo privado. Eso tiene una raíz bien importante desde el punto de vista también ideológico. Fíjense que gran parte de la discusión hoy día de lo que se da es con que temas privados no se pueden intervenir, que no es rebote del Estado, básicamente porque nosotros vivimos bajo un Estado que es un Estado subsidiario, no benefactor. Hay una serie de cuestiones que son decisiones de privado. Entonces, finalmente, poner la discusión en el ámbito privado respecto de los mínimos de metraje, de distribución, si tiene logia o no logia, y si bien hay otros elementos que están normados, por ejemplo, la cantidad de estacionamiento por departamento o la cantidad de personas que pueden haber por un ascensor, finalmente nosotros sabemos que hay medidas de fraccionamiento de proyecto que hacen que todas esas normas se vayan lesionando. Entonces, yo creo que son cosas distintas. Hay un tema de normativa, hay una discusión de estándar mínimo. Lo que el estándar, desde mi punto de vista, que hoy día se construye la ciudad, es con lo básico, que es muy distinto a lo mínimo. Lo mínimo es lo mínimo para tener una cierta calidad de vida, y esa discusión no está. Es lo básico que la normativa permite. Y además, si esa discusión se mezcla también con los estándares de mercado que hoy día se tienen, donde precisamente nosotros vemos que muchos de nuestros territorios, que fue lo último que presenté, que nos va a tocar normar, muchos de esos elementos no están normados. Hoy día, en nuestros territorios, una comuna no tiene un plan regulador y no pasa nada. Y nunca lo ha tenido y no pasa nada. Y eso es muy extraño, no está sancionado. O tiene un plan regulador de hace 30 años atrás y tampoco pasa nada, que es lo equivalente a no tener. O sea, de alguna forma tenemos ausencia normativa, por otro lado tenemos normativa desactualizada, por otro lado no tenemos una discusión de estándares, y cuando se descentraliza y se desarrolla otro territorio, es el mismo problema de la ciudad central, de estos mismos elementos, más otros, se replican. Por lo tanto, son otros lugares descentralizados, pero con los mismos problemas. Entonces, son discusiones de distintas escalas desde mi punto de vista. No sé, Manuel, Marco, si quieren aportar algo más o...
No, estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Ok, entiendo que teníamos una palabra, ¿cierto? Hola, sí. Hola. Buenas tardes, muchas gracias por las presentaciones. Soy Karen. Hola, Karen. Mi pregunta va para los tres que han expuesto, pensando en la post-pandemia, cuando ya se, comillas, normalice esto. ¿Qué elementos serían claves para considerar desde las políticas públicas, como viendo en temas como prioritariamente, para poder repensar el territorio, ¿sí? Pero considerando las particularidades regionales, porque no es lo mismo abordar a la región metropolitana que hablar de la región de Atacama, de Magallanes? Esa es mi pregunta. Karen, bueno, parto, te doy mi punto de vista. Es verdad, las discusiones siempre se centralizan y terminamos hablando de Santiago, pero yo creo que las regiones tienen una oportunidad, que es el efecto de demostración, de un poco lo mal hecho. Como también mostraba al final de la presentación, nosotros tenemos la tarea de rehacer, renovar, y fíjate que todo lo que nos están mostrando en general en otras ciudades respecto de los desafíos, para mí se marca como en dos grandes temas. Primero, el desafío que tiene que ver con el espacio público. Yo creo que en el espacio público están los grandes temas como de desigualdad. Nosotros vemos que desde el sector oriente o sectores más acomodados, el espacio público son verdes, amplios, espacios recreativos, y en otros sectores el concepto que se ha acuñado es la plaza dura, que básicamente son lugares de cemento, y todos nosotros sabemos que eso es por un ahorro de agua y de una serie de elementos. Entonces yo creo que el desafío que nosotros tenemos es poner un poco más de equidad en lo público, y también ahí están los grandes estándares. Cuando digo lo público no solamente pienso en los parques, también pienso en las calles, pienso en las veredas, pienso en los espacios de esparcimiento que hoy día demandan que de alguna forma no estemos tan apretados. Fíjese que siempre se habla del hacinamiento con respecto a estar dentro de la vivienda con mayor cantidad de población, pero es lo mismo que pasa en las plazas, es lo mismo que pasa en las veredas. Si ustedes se dan cuenta, en ciertos lugares uno no ve diferenciación entre la calle, es pasaje, vereda, uno no podría definir lo que es, y es precisamente porque no se diseña ese espacio fraccionado, no hay espacio, porque es caro, y de alguna forma se mezcla. Lo mismo pasa con las plazas, que el espacio de niños, el espacio de los jóvenes, el espacio del adulto no está delimitado porque de alguna forma no existe. Y en el caso del transporte público también pasa con respecto a las frecuencias o al tipo y la calidad de los buses. Nosotros no estamos solamente hacinados en relación a la vivienda, nosotros estamos hacinados desde el punto de vista de lo público, desde las plazas, las veredas, el transporte público, etc. Entonces yo creo que ahí regiones tiene una oportunidad. Y el otro gran tema que yo lo veo es desde el tema de la vivienda. Fíjate que el tema de la vivienda se diseña con una homogeneidad como si el país fuera lo mismo. No se diseña de alguna forma pensando en que las necesidades del norte y del sur, no estoy hablando solamente en términos climáticos, estoy pensando también en términos de oportunidades que tienen los territorios para brindar una característica que sea particular a lo que la gente requiere. Actividades productivas, por ejemplo. Tampoco eso se ha pensado. Entonces yo creo que a raíz de esto nosotros tenemos la oportunidad de territorios que se están construyendo, es que la pandemia pone otras temáticas. Desde mi punto de vista, la más importante es la necesidad de espacialidad. Y creo que si desde regiones se toma estos elementos, yo lo veo como una gran oportunidad. Eso. Manuel, Marco, no les digo la palabra. Bueno, yo tal vez quisiera aportar brevemente desde mi disciplina, tal vez poner énfasis en que todo proceso de planificación que yo esperaría que venga en este periodo post-pandemia signifique una integración de, llamemos, distintas capas temáticas del territorio. Y en ese sentido es que yo esperaría que el uso de, por ejemplo, imágenes satelitales y otros geodatos
la integración con otros geodatos, datos auxiliares, para mejorar los procesos de planificación debería proliferar. Todo esto dentro de la tendencia que yo les mencionaba, creciente que existe de disponibilidad de datos. Cada vez hay más datos y cada vez hay más posibilidades de hacer miradas temporales acerca de los fenómenos. Esto es algo que yo siempre, temporales me refiero a históricas, de los fenómenos, distintos fenómenos medioambientales, y esto es algo que yo siempre remarco en mis clases, de mencionar entonces la disponibilidad creciente de datos que nosotros tenemos en distintos ámbitos. Entonces, si yo hablo, por ejemplo, de mi área, yo podría decir que hay más disponibilidad de imágenes, hay más posibilidades, cada día hay más posibilidades de adquirir imágenes, pero el desafío, como yo ya mencionaba, es cómo lo integramos estos datos. Entonces, muchas veces uno puede contar con muchos datos, pero el problema está en los modelos que yo aplico, en cómo los integro y en las capacidades que tienen esos modelos para realizar un buen diagnóstico, pero sobre todo, también esto es algo que yo enfatizo, para prever, para anticiparse a situaciones. Entonces, si es que nosotros bajamos ese lenguaje, ¿verdad?, a un proceso de planificación, yo esperaría entonces que haya mucho más cuidado en cómo nosotros manejamos toda esa información en pos de una planificación, entendiendo que las escalas espacio-temporales son mucho más complejas de lo que nosotros en algún momento pudimos prever. Entonces, si hay más datos, si tenemos más disponibilidad de datos, si tenemos también más capacidad de generar modelos que crucen estos datos, entonces nosotros deberíamos aprovechar eso, y esa es la tendencia que yo les mencionaba recién, que se ve venir, que ya existía, estaba posicionada con esto de la crisis ambiental y con los adelantos en ciencias computacionales. Ya se veía venir, y yo creo que esto de la pandemia le pone un acelerador a eso. Entonces, yo creo que eso es algo que hay que anticipar, y hay algo que nosotros como profesionales tenemos que también anticipar, en términos de adquirir ciertas experticias que nos permitan entonces manejar con ese nivel de complejidad estos datos territoriales en pos de estas nuevas planificaciones que nosotros queramos crear. ¿Sí? Gracias, Marco. Sí, gracias, Marco. Mira, yo tengo que agregar una mirada cierto, complementaria a las dos mencionadas, y que tiene que ver con que el desafío que es altamente tengamos una vez que finalice la pandemia y esté jugado con la posibilidad de una crisis económica, es que definitivamente cómo vamos a partir del ordenamiento y la planificación territorial a vencer el argumento de que la inversión se tiene que materializar en las regiones sí o sí, independientemente si tiene costos negativos en términos ambientales o pasivos ambientales en términos de producto. Eso es algo que, o sea, en otras palabras, el gran desafío que tiene la planificación y el ordenamiento del territorio en este momento y en lo que viene posteriormente a la pandemia, tiene que ver cómo estos instrumentos tienen la posibilidad de proteger frente al argumento de que es necesario la materialización de inversiones independientemente que contaminen un medio ambiente. Esto es algo que está pasando ahora. Hace menos de, bueno, a finales del mes de mayo o durante el mes de mayo fue ingresado al sistema de evaluación de impacto ambiental el puerto, o sea, la ampliación del puerto San Antonio. El puerto San Antonio, la ampliación del puerto tiene un impacto directo sobre la desembocadura del río Maipo, donde hay un parque, ¿cierto? Donde hay un parque humedal del río Maipo, y es donde hay una figura, ¿cierto?, que la municipalidad quiere levantar y proteger, principalmente porque es un hotspot de biodiversidad en términos de avifauna. ¿Qué es lo que pasó? Uno consulta ese estudio de impacto ambiental y te das cuenta que queda excluido del ámbito de influencia del impacto del proyecto la desembocadura del río Maipo. Eso es desde un punto de vista del ordenamiento del territorio y la planificación territorial, es un despropósito. Pero efectivamente la propuesta que ha presentado el puerto de San Antonio es algo que debiera de considerar.
pero ellos tienen a su favor al día de hoy es que va a ser más difícil, dado el contexto de precariedad económica, decirle que no a esa inversión en la materialización de ese puerto. Y así va a empezar a pasar en regiones. Entonces, y también tenemos otro gran desafío, y ese otro gran desafío tiene que ver con la posibilidad de que se establezca la normativa, disculpen, el reglamento de los planes regionales de ordenamiento del territorio, y que por lo tanto se puedan definir a nivel regional estos planes que intenten proteger en algo ciertos elementos tan relevantes como la calidad de vida y la biodiversidad. Ese escenario que es un escenario que en la práctica debiera tocar liderar a la elección de los nuevos gobernadores para poder definir un patrón territorial concreto, ¿cierto?, de desarrollo que tienda calidad de vida, es algo que el día de hoy tiene unos niveles de incertidumbre bastante altos. Y por lo tanto, el papel de la planificación, y vuelvo a insistir, el de ordenamiento del territorio va a ser relevante. Es importante conocer los instrumentos, saber qué podemos hacer con esos instrumentos y sin lugar a dudas tener la posibilidad concreta de contribuir a estos niveles de incertidumbre y tratar de parar en algo el argumento que va a ser el maximalista el día de hoy, que es que no se pueden parar las inversiones económicas porque estamos en un contexto de crisis económica. Ese argumento nosotros ya lo hemos escuchado anteriormente, sabemos que lo que tienen como resultado final es un impacto medioambiental, son pasivos ambientales de carga negativa, quedan externalidades o malestares en los territorios y el desarrollo que en teoría prometen llega con bastante menos potencia del que originalmente uno podía imaginar. Eso es lo que tengo que agregar con respecto a ese punto. Gracias. Gracias, Manuel. Tenemos una pregunta de Felipe Pino. Dice: mi nombre es Felipe Pino, Vara, geógrafo, y es alumno del profesor Manuel Fonsalida. Ahora me encuentro como encargado del Sistema de Información Territorial Vallenar, región de Atacama. Nos encontramos en proceso de generar un índice de vulnerabilidad, algo parecido a LAPAS, que se mencionaron. Me gustaría aprovechar al experto Manuel, que nos puede orientar respecto a qué variable y base de datos a tomar en consideración para este índice que estamos generando, qué escala ocupar de preferencia para espacializar el índice, ejemplo, unidad vecinal, barrios, etc. En este momento contamos con una cartografía de vulnerabilidad por unidad vecinal, pero encontramos que no es suficiente. Debemos agregar otro elemento respecto a enfermedad o información que nos puede entregar el Departamento de Salud. Lo otro, me interesa saber mucho más respecto a trabajo realizado en el programa de Magíster. Manuel, esto es una pregunta con nombre y apellido, por lo tanto, si puedes referirte a la pregunta de Felipe, por favor. Bueno, gracias, Loreto. Mira, intentar responder esa pregunta al día de hoy y en tan corto tiempo es bastante aventurado, principalmente porque en algunos territorios han quedado hasta en este momento excluidos, ¿cierto?, de la posibilidad de tener unidades vecinales que corresponden a las unidades vecinales del Registro Social de Hogares, pero que al interior de esas unidades vecinales está contenida la información del Censo, Población y Vivienda, ¿ya? Eso se está haciendo, es un esfuerzo que está haciendo el INE, está intentando hacer coincidir espacialmente las unidades vecinales que recolectan la información del Registro Social de Hogares con la información que tiene el Censo, Población y Vivienda en una escala que es intermedia entre lo que es una manzana censal y lo que es una zona censal. Es interesante esta figura porque permite que en algunos lugares del territorio tú tengas, a niveles de microdatos, superado el problema de no tener valores si tienes menos de 9 elementos presentes en un territorio. Pero creo que para Vallenar en particular esa área territorial no debe estar, pero es muy aventurado lo que te estoy diciendo, no lo recuerdo bien. Pero no obstante, eso es un elemento importante al día de hoy, es decir, las informaciones más objetivamente más actuales en términos de la realidad socioeconómica en un territorio es el Registro Social de Hogares y es el Censo, Población y Vivienda. Con la ventaja en la práctica de que el Censo, Población y Vivienda ya se va a actualizar para el año 2022 y por lo tanto entonces en este espacio que estamos en el año 2020 podemos jugar con
con esa cantidad de datos e incluso tener una propuesta que la podamos comparar con los resultados que puedan estar disponibles a la gente durante el año 2023-2024. Eso va a estar bien interesante en términos de la producción de información. Los temas sanitarios, sin lugar a duda, es fundamental, pero para ello hay que saber si Vallenar tiene o no tiene, ¿cierto?, una corporación de salud municipal, y que en esa corporación de salud municipal exista un ente que sea capaz de sistematizar la información y que no entienda cada uno de los consultorios generales urbanos o centros de salud familiar o centros comunitarios de salud familiar como a islas en donde cada director, ¿cierto?, gestiona sus datos, sus pacientes, en base a lo que ha planteado en su planificación estratégica o en su diseño de imaginario en términos de salud. Ese es un problema el día de hoy, porque hay un divorcio bastante relevante entre lo que es la atención primaria de salud y la información que procesan las Seremi de salud, los hospitales, los servicios de salud. Ese divorcio, ¿cierto?, porque uno está en manos de la Seremi y el otro está en manos de las municipalidades, es lo que ha gestionado, es lo que ha dado al día de hoy, una diferencia y una brecha de acción en términos de planificación sanitaria. O sea, por ejemplo, hay muchos alcaldes que efectivamente han pedido la participación de ellos para poder administrar los datos de salud, ¿ya? Y entonces, desgraciadamente, como uno siempre ve las cosas desde un punto de vista muy centralista, o sobre aquellas personas que efectivamente mencionan, nosotros tenemos 345 municipalidades en nuestro país. Alrededor de 200 municipalidades tendrían problemas para haber solucionado, para haber trabajado directamente con su APS en sus propios territorios. Porque los equipos son menores, porque no hay una suficiente cantidad de consultorios generales urbanos, porque hay porque en muchas partes de los territorios una parte importante de esa administración son postas de salud rural, ¿cierto? Y entonces, por lo tanto, querer tener esa claridad de que los datos iban a estar disponibles para todos, iban a estar todos los profesionales de salud disponibles, sin lugar a dudas es mirarlo desde un punto de vista centralista y pensar de por qué unos alcaldes en la región metropolitana estaban pidiendo hacerse cargo de ese problema, que efectivamente ellos sí tenían la capacidad de poder resolverlo, y haber dejado en manos de la APS habría sido una complicación para territorios que tienen menores cantidades de profesionales asociados a temas sanitarios. Y entonces, por lo tanto, ese es un tema concreto que en Vallenar, o sea, en la práctica, si ustedes logran en Vallenar incorporar la atención, los mapas de cada uno de los consultorios generales urbanos o centros de familiares de salud, etcétera, en la planificación del propio territorio, sin lugar a dudas, van a estar en el top 10 de la planificación en este país. Porque esa capa de información, que es tan importante, no está disponible, no se usa con la facilidad que uno debiera de poder tomar en consideración. Es más, no hay un límite geométrico, es decir, una representación cartográfica en un shapefile, que vea la delimitación del área de influencia de cada uno de los centros de salud en este país. No existe eso. Y como no existe, hay algunos consultorios que se pelean las personas. Dicen, estos son míos, no, estos son míos, etc. ¿Y por qué? Porque depende de ese reparto, de ese recuento, sin lugar a dudas, es la cantidad de asignación económica que recibe ese centro y por lo tanto puede funcionar y dar sus programas y, sin lugar a dudas, ¿cierto?, prestar los servicios adecuados al tamaño de población. Por eso que los consultorios generales urbanos que están en el litoral sufren tanto en verano, porque en la práctica los recursos que ellos tienen es de la población que tienen en promedio para todo el año. Y por lo tanto, entonces, cuando, por ejemplo, en Algarrobo llegan de golpe 150.000 potenciales personas que quieren ocupar ese sistema sanitario, o en Cartagena llegan 150.000 en el verano, sin lugar a dudas esos sistemas están bastante estresados y tienen bastantes complicaciones para poder dar una cobertura adecuada. Y entonces eso es lo que podría decir. Sin lugar a dudas estoy abierto a la posibilidad de que un correo electrónico y seguimos conversando en esta misma línea. Eso.
Perfecto. Manuel, ahora, bueno, en pos del tiempo y obviamente que nos interesa ahora mostrar como el programa y un poco que estas conversaciones también se enmarcan en cursos que tiene el programa, con una logística. Por lo tanto, te queremos invitar a que puedas mostrar el programa y obviamente a partir de eso si hay dudas más específicas y como les comentaba, obviamente después de esta reunión está abierto el correo para seguir presentando y dudas que hay respecto a esto. Gracias, Loreto. Mira, en términos concretos, nuestro programa de Magíster es un programa que es profesionalizante. No es un programa de Magíster de corte académico. Eso es bastante importante que los estudiantes lo tengan claro. ¿Qué significa eso? Eso significa que lo que interesa desarrollar al interior del programa son principalmente habilidades y destrezas en términos de manejo de conceptos, métodos y técnicas que tengan la posibilidad de mejorar el desarrollo profesional de la persona que está adscrita al programa. Dado que esa situación es la que nosotros queremos priorizar, uno de los elementos fundamentales que nos interesa a nosotros para aceptar estudiantes en el programa es que tengan interesantes casos de estudio, que tengan una aplicabilidad concreta en el ordenamiento o en la planificación territorial y que esa aplicabilidad concreta signifique, ¿cierto?, el desarrollo de nuevo conocimiento a partir de estos estudios de caso. Eso es un elemento importante. Por lo tanto, aquí lo relevante, en términos concretos, es que nosotros, como ustedes han podido dar cuenta a partir de las distintas exposiciones de los profesores, uno de los énfasis es que este programa tiene un fuerte componente de actualidad y un fuerte componente de realidad. Y por lo tanto, esto llama la atención porque nos permite a nosotros vincularnos con el medio profesional y dar la posibilidad de transmitir parte de lo que desarrollamos en la academia y que tiene una implicancia directa en el mundo profesional. También, uno de los elementos que es relevante es que para nosotros, en nuestro programa, nos interesa qué tipo de estudios de casos. Los estudios de casos desde que diagnostican a aquellos que tienen la posibilidad de valorar y aquellos que tienen la posibilidad de modelar. Por lo tanto, diagnosticar, valorar y modelar son los verbos que nos motivan fuertemente al desarrollo, que van a motivar fuertemente a los estudiantes que decidan cursar este programa. Cada uno de los elementos tiene mayores niveles de complejidad, pero apunta, ¿cierto?, a una discusión de fondo que para nosotros es relevante que nuestra sociedad sea una sociedad más justa desde un punto de vista espacial. Entonces, las líneas de formación que tiene nuestro programa corresponden a dos. Una línea que va a hablar sobre el ordenamiento y la planificación territorial. Y en la práctica aquí se ven escalas de ordenamiento y planificación territorial, se discute el marco conceptual y disciplinar, el marco regulatorio y aquellos enfoques y perspectivas metodológicas, en particular desde una perspectiva multidimensional. Y la segunda línea, que es la de métodos y técnicas para el análisis territorial, en esta línea entonces se van analizando temas relativos al levantamiento de información territorial, bajo perspectivas tanto quali como quanti, y cómo podemos trabajar esa información, transformarla en geodatos, integrarlas en sistemas de información geográfico o en sistemas de ayuda a la decisión espacial, y sin lugar a dudas modelar a través de la utilización de tecnologías de la información geográfica, no solamente con sistemas de información geográficas vectoriales o con sistemas de teledetección, sino que también con modelación en términos concretos de temas que modelan estadística espacial. Entonces, con este punto, nuestra intención es que cuando
los estudiantes terminen el programa tengan algunos elementos relevantes en su perfil de egreso, que nosotros hemos determinado en 6, desde que puedan dominar el marco normativo e institucional para la planificación y el ordenamiento del territorio, que sepan buscar, localizar, seleccionar y tratar de forma eficiente la información más relevante para el análisis territorial y ambiental, y este es un punto que nosotros hacemos un énfasis importantísimo durante los 2 primeros semestres académicos del programa, es decir, les mostramos dónde están las cosas, cómo colectarlas y cómo poderlas integrar a su favor. También nos interesa que los estudiantes dominen métodos y técnicas avanzadas de análisis de componentes. Ahí utilizamos evaluaciones multicriterios, utilizamos algunas modelaciones en términos de estadística espacial, con peso inverso con la distancia y elementos de esa naturaleza. También nos interesa que los estudiantes tengan la posibilidad de diseñar bases de datos digitales para el ordenamiento del territorio, aplicar ciertos análisis integrados del territorio y finalmente uno de los elementos que nos gusta bastante discutir con los estudiantes es que tengan una actitud crítica y constructiva en términos de materia de planificación y ordenamiento del territorio. La malla curricular entonces está estructurada para estas 2 líneas de formación. Estamos divididos en 4 semestres académicos, de los cuales 3 son presenciales, y un 4º semestre que está dedicado, que es el de taller de graduación, que está dedicado a la elaboración del estudio de casos de los estudiantes guiado por los académicos. Las asignaturas que están corresponden a ordenamiento territorial, antecedentes y reflexiones, fundamentos de teledetección y planificación territorial, análisis de cuencas hidrográficas y urbanización y desarrollo urbano. Eso forma parte de la primera parte de la primera línea. Luego, en la segunda línea de formación tenemos métodos y técnicas para análisis territorial 1, métodos y técnicas para el análisis territorial 2, y el gobierno y gestión pública territorial, y tenemos un curso optativo que los estudiantes deciden, y hemos estado ofertando análisis de riesgos naturales para el ordenamiento del territorio o la asignatura de infraestructura y servicios urbanos en el ordenamiento territorial. Dependiendo de la elección que tengan los estudiantes, ¿cierto?, el electivo es el que se da. No obstante, también aquí los estudiantes tienen la posibilidad de tomar un electivo en cualquier otro programa de magíster de la Facultad de Ciencias Sociales, y por lo tanto entonces ahí se amplía la oferta de querer interactuar con otros estudiantes o conocer contenidos específicos que escapen a esta propuesta de formación académica. Eso es lo que les podría comentar con respecto al programa. Tenemos las admisiones todavía abiertas, y si alguno de ustedes tienen dudas, consultas, podrían contactar a la coordinación académica de la unidad de posgrado de la facultad y los vamos a contactar en el menor tiempo posible. Eso, Loreto, gracias. Perfecto. Bueno, vamos a dar con esta presentación cierre la actividad. Como dice Manuel, acá están las directrices, la información también está en la página web. También pueden contactar a la coordinación, y entiendo que hay un periodo, un plazo de postulación. Manuel, si puedes recordar la fecha, por favor, o Giselle, Lorena, que están. El plazo de admisión vence en agosto de este año. En agosto. Para iniciar el programa en septiembre. Para iniciar el programa en septiembre. Entonces, bueno, les quiero agradecer la asistencia. Esperamos que con esta instancia hayan conocido un poco más el programa, hayan despejado dudas y efectivamente se animen a participar de un proyecto que nosotros creemos que es un buen proyecto, un proyecto ya en grado de consolidación, y que creemos que hoy día, frente a cualquier disciplina, el territorio, la planificación territorial va a ser un ámbito muy importante en cualquier discusión. Así que bueno, gracias por la asistencia y que tengan una súper buena tarde. Que estén muy bien.
Muchas gracias, hasta luego a todas y a todos.